Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida a nuestra escuela bíblica dominical. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por permitirnos y darnos la oportunidad de estar nuevamente reunidos aquí, Señor, a través de la tecnología para aprender más de tu palabra. Quiero poner en tus manos al maestro de nuestra escuela dominical, al hermano David Montemayor, para que tú, Señor, le sigas dando sabiduría y lo sigas guiando en las enseñanzas que tú quieres darnos a través de él. Está pues con nosotros y abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos para escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Anhelo conocer
por siempre cantaré tu amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Bienvenidos amigos y hermanos de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, a nuestra escuela bíblica dominical y culto de adoración. En esta ocasión estudiaremos lo que los bautistas creemos acerca de el reino y las últimas cosas. Esperamos este estudio sea de bendición para sus vidas. El concepto del reino de Dios lo podemos ver en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y básicamente nos refleja la relación que Dios quiere tener con los que han aceptado a su Hijo como su Salvador. Estudiaremos algunos aspectos sobre el reino de Dios que podemos ver en las enseñanzas, principalmente de Jesús, y algunas que nos dejó el apóstol Pablo. Algunas características del reino de Dios son las siguientes. El reino es interno y es externo. Es interno y se establece en el ser humano cuando se recibe a Cristo como nuestro único, suficiente y personal Salvador, e ingresa a reinar en nuestro corazón. Helo aquí y helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Todos los que han aceptado al Señor pasan a formar parte del reino. Es externo y lo podemos ver en los efectos en el medio social donde se predica el Evangelio. La extensión del reino tiene un gran impacto sobre las condiciones materiales en que viven los seres humanos. La evangelización va implantando valores éticos y morales benéficos para el ser humano. El reino es presente y futuro. Es presente cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal y Señor de su vida, y pasa a formar parte de la familia de Dios. Desde ese momento, el nuevo cristiano siente un gran interés por la predicación de la palabra. Es futuro por el hecho de que tenemos una morada eterna que no está en este mundo. Sabemos que hay una vida eterna después de la muerte. Es local y universal. Cuando nos reunimos en la iglesia local para adorar a nuestro Dios, formamos parte del reino. También extendemos el reino cuando participamos en las actividades de nuestra iglesia local. El reino es universal en el concepto de iglesia universal. Dios nos ha encomendado la tarea de extender el reino. Lo podemos hacer cuando menos de 3 formas. La primera es la predicación del Evangelio. Cada persona que se convierte
pasa a formar parte del reino. También, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en la oración modelo, debemos orar para que venga el reino. Y si queremos que el reino venga, debemos predicar el Evangelio a toda persona. La segunda es por medio de la obra misionera. Cumpliendo la gran comisión, contribuimos en la expansión del reino. Podemos participar en la obra misionera de 3 formas: yendo a predicar, empezando desde nuestro entorno y llegando hasta lo último de la tierra. No todos podemos ir a tierras lejanas, pero sí podemos contribuir ofrendando y orando para que otros puedan ir. La tercera forma de extender el reino es por medio de las obras sociales que podemos hacer en el nombre de Jesús. Debemos dar de comer al hambriento, ropa al desnudo y atender las necesidades de los demás. Involucrarnos en el medio no significa vivir en el pecado. Quiere decir que debemos ser responsables de promover programas que beneficien a los demás. Nuestras iglesias deberían tener o cooperar con otras iglesias en programas para combatir las adicciones al alcohol, a las drogas o a la prostitución. Debemos identificar las necesidades de nuestra comunidad y crear actividades o programas que ayuden a resolverlas. La iglesia debe influir en la cultura y costumbres de la sociedad, no al revés. Nuestra vida debe influir en los demás para que ellos cambien su vida. Nunca los miembros de la iglesia deben vivir de acuerdo al mundo. Nuestra vida debe caracterizarse por nuestro interés por los enfermos, los inválidos, las viudas y los huérfanos, y no por la indiferencia al sufrimiento de los demás. Debemos pensar en el bienestar de los demás y no solo en el nuestro. Debemos promover la paz y la no violencia. Debemos ser luz en las tinieblas y la sal de la tierra. La vida del cristiano debe distinguirse por tener un alto sentido social. Debemos evangelizar, compartir nuestra fe con los demás, empezando con nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o escuela y con todas las demás personas. La educación es importante. Por eso la iglesia debe tener su escuela bíblica dominical, donde se enseñen las doctrinas básicas del cristianismo. Nuestra fe debe ser evidente para los demás y debe impactar las vidas de nuestros semejantes. Debemos apoyar los programas de gobierno y las leyes que estén de acuerdo con nuestras doctrinas y luchar para que se implementen nuevos programas. Debemos depender de la oración para lograr las metas cristianas. En el mundo hay injusticia y los cristianos debemos luchar porque se acabe. Nosotros siempre estaremos en favor de la justicia. Debemos dolernos cuando la sociedad o el gobierno cometan injusticias y lucharemos por corregirla. Y en lo que esté a nuestro alcance, debemos luchar por acabar con la injusticia. Debemos ser justos en el trato con nuestros semejantes en el trabajo, escuela o vecindario, pero no debemos ser violentos. Nunca nos uniremos a movimientos violentos, por buenas que sean sus ideas
o intenciones. Sigamos el ejemplo que nos dejó Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Debemos tener la seguridad que después de la muerte y o después de la segunda venida de Cristo, cada cristiano va a ir a morar con Cristo eternamente. No sabemos con detalle cómo será la vida eterna con Cristo, pero sí sabemos que no habrá sufrimiento, no habrá dolor, ni tendremos limitaciones físicas. Tendremos gozo y seremos coherederos con Cristo aquí en la tierra. La promesa es: y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Lo que los bautistas cristianos creemos sobre el reino tendrá un efecto sobre nosotros y nuestra vida. Primero, el reino de Dios es céntrico en nuestra vida. Quien acepta a Cristo como su único, suficiente y personal Salvador, también debe coronarle como Señor de su vida. Segundo, el cristiano debe trabajar para la expansión del reino de Dios. Esto quiere decir que siempre debemos buscar la manera de presentar el mensaje de amor de Dios para todo ser humano y la muerte de Cristo en la cruz para redimir a todo pecador que se arrepiente de sus pecados. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo capítulo 13, versículo 23. Tercero, el reino se extiende y lo hace por medio de la implementación de los ideales del Sermón del Monte y las obras de enseñanza de Jesús, Pablo y los demás autores del Nuevo Testamento. La virtud central de los cristianos debe ser el amor cristiano. Entre más podamos esparcir el amor entre las relaciones humanas aquí en la tierra, tanto más será la felicidad y santificación de los hombres. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Cuarto, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ser ciudadano del reino de Dios implica vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, la cual es especial para cada creyente. Cada uno de nosotros debemos discernir la voluntad de Dios para nosotros y vivir nuestra vida en obediencia a ella. Antes de tomar decisiones en nuestra vida, debemos orar para saber
cuál es la voluntad de Dios. Quinto, somos ciudadanos de dos reinos. Vivimos en este mundo de manera temporal y debemos prepararnos para la vida futura. Nuestro destino en el cielo está ya determinado por la obra redentora de Cristo y la decisión personal del creyente. Vivimos el presente con felicidad y sentido de satisfacción, teniendo la seguridad de una herencia espiritual que nos espera en el cielo. Ahora nos enfocaremos en 4 doctrinas sobre las últimas cosas. 1. Cristo regresará a la tierra de una manera personal y visible en gloria. La segunda venida de Cristo será un hecho concreto en la historia. Este hecho fue anunciado repetidamente por el mismo Jesús, aunque sus seguidores no entendían por el momento. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo, capítulo 16, versículo 27. Cuando ascendió a los cielos, 2 mensajeros dijeron a los discípulos: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11. La fecha exacta de la segunda venida existe, pero solo Dios la sabe. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo capítulo 24, versículo 36. El no conocer la hora exacta de la segunda venida de Jesús debe ser un aliciente para la unidad de los cristianos en la espera de ese día. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 8. La promesa de la Biblia es clara: el Señor viene pronto. 2. Los muertos serán resucitados. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan capítulo 5, versículo 28. La resurrección de Cristo es la base para una resurrección general. Si bien es cierto que habrá una resurrección general, es decir, para todos, también es cierto que los destinos de los resucitados serán diferentes: vida o condenación. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículo 29. Los creyentes resucitarán para gozar de la plenitud de la vida en Cristo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Pero ¿qué pasará con los que estén vivos cuando ocurra la segunda venida de Cristo? El apóstol Pablo nos responde: tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Tercero, un evento íntimamente ligado con los anteriores es el juicio final. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos, capítulo 17, versículo 31. Todos seremos juzgados. Todos los seres humanos nos vamos a presentar ante el tribunal de juicio en el día final. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Cristo juzgará en justicia a todos los hombres, y en este juicio se emitirá un fallo final, que es irrevocable, y los destinos fijados con autoridad. Cuarto, el fallo irrevocable del juicio determinará el destino final de cada uno de los seres humanos. Los impíos serán consignados al infierno, mientras que los justos, los que han creído, serán glorificados y recibirán su galardón y morarán por siempre en el cielo con el Señor. Lo que Jesús enseñó sobre el cielo es una palabra de aliento y esperanza para cada cristiano. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. El cielo es un lugar de eterna gloria, de gozo y alabanza en la presencia de Dios, de descanso de los trabajos terrenales. En cuanto al infierno, Jesús se refirió varias veces a este lugar de castigo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mateo capítulo 18, versículos 8 y 9. La mejor descripción
es que será un lugar de condenación eterna, sin la presencia de Dios y todo lo glorioso de su presencia. Esperamos que este estudio sea de bendición en su vida. En la próxima clase seguiremos estudiando lo que los cristianos bautistas creemos. Dios les bendiga. Hermanos y amigos, damos gracias a Dios por nuestra escuela dominical. Ahora vamos a prepararnos para comenzar nuestro servicio de adoración a Él. Oremos a nuestro Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te alabamos por tu grandeza. Te alabamos por tu infinito amor. Te alabamos por tu infinita misericordia que muestras para con nosotros día a día. En estos momentos, Señor, queremos poner en tus manos nuestro servicio de adoración a ti. Que todo lo que se haga aquí, Padre, sea para gloria y honra de tu nombre. Bendice a nuestro hermano Isaí, que va a traer el mensaje de esta mañana. Y a nosotros, Padre, prepáranos para escucharlo. Quita los distractores que pueda haber, para que solamente podamos escuchar tu voz. Y que lo que aquí aprendamos lo podamos poner en práctica cada día de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sale el sol, es un nuevo día, es tiempo de cantar de Dios. No sé qué pasará, pero al final yo quiero en tu presencia solo adorar. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Grande en amor, lento para la ira. Grande es tu nombre, bueno es tu corazón. Por todo lo que yo voy a seguir cantando. Hay más de 1000 razones para adorar. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Cuando anochece y ya no tengo fuerzas, cuando el final por fin llegó, aún así mi alma cantará tus alabanzas, y por la eternidad adoraré. Bendice al Señor
hermanos, espero que estén teniendo un bendecido día. Estaremos meditando en Lucas 5, versículos del 1 al 11. La palabra de Dios dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, todas las noches hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniese a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A mi manera fue una canción muy famosa, cantada originalmente por Frank Sinatra. También en tiempos más recientes Luis Miguel interpretó esta melodía. La canción describe una fuerte confianza en sí mismo. Y, o sea, en nosotros, en mí mismo, yo confío en mí mismo y realmente me gusta hacer las cosas a mi manera. A mi manera significa a mi forma de pensar, a mi forma de actuar, a mi forma de concebir el mundo, de concebir las cosas. Entonces, esto muchas veces es contraproducente porque cuando nosotros como humanos, como personas, nos hemos dado cuenta de que vivir a mi manera muchas veces lleva nuestra vida, en la mayoría de las veces, al fracaso. Entonces, no es bueno el que nosotros tengamos esta manera de pensar, que tengamos una gran confianza en lo que nosotros podamos hacer o podemos hacer. A veces nuestra vida, por vivir nuestra vida a nuestra manera, nos lleva al fracaso, un fracaso en el cual no podemos salir, ¿verdad? Porque nosotros desconocemos la realidad, desconocemos el mundo, desconocemos el futuro. Hoy en día, ante el confinamiento en el cual nosotros estamos viviendo, mucha gente ha vivido su vida a su manera y decir: no le voy a creer a las reglas o a las recomendaciones que da el sector salud. Y nos damos cuenta que el pensar de esa manera nos lleva a vivir un caos, nos lleva a vivir dolor, nos lleva a vivir pues situaciones en las cuales pues jamás nos imaginaríamos que íbamos a estar. Entonces, para muchos cristianos, vivir nuestra vida a nuestra manera es una forma de identificarnos también con la canción de Frank Sinatra, donde nosotros queremos vivir, aún como cristianos, aún conociendo a Dios, aún conociendo y caminando con Jesús, queremos hacer las cosas a nuestra forma. Esto nos lleva a un fracaso rotundo, nos lleva a la decepción, nos lleva al dolor, nos lleva a muchas cosas que realmente nosotros no deberíamos de estar dispuestos. Nuestra vida va a ser a pasar, nuestra vida va a ser improductiva, no vamos a ser personas pues que seamos felices con lo que vivimos. Entonces, ¿qué hacer cuando nada en nuestra vida prospera? ¿Qué hacer? Pues aquí en el pasaje de Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, que es el pasaje central de esta meditación, vemos que los apóstoles tenían esa misma manera de pensar, querían hacer las cosas a su manera, a su forma de ver.
Lo vemos claramente en el desarrollo del texto, en el desarrollo de la narrativa que nos da el escritor. Sin embargo, esa filosofía no nos lleva más que solo al fracaso y a la frustración, que era lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Ellos estaban haciendo, aquí dice que en el versículo, en el versículo, en el desarrollo del pasaje, dice que los pescadores, el versículo 2 dice, y los pescadores habiendo descendido de ellas, de las barcas, lavaban sus redes. Estaban frustrados porque no habían pescado absolutamente nada durante toda la noche, porque ellos tenían esta filosofía. Sin embargo, Dios nos muestra algo mejor que vivir a la manera de Él, entonces nos va a llevar a ser prósperos, fructíferos, y nos va a sacar del fracaso. Déjame compartirte tres aspectos en los cuales pues nosotros debemos vivir a la manera de Dios para que todo lo que resulte en nuestra vida pues sea fructífero y sea próspero. Cuando nada de lo que hago parece ser próspero o productivo, yo debo renunciar a mi forma de ver, mi forma de pensar y empezar a ver las cosas y hacer las cosas a la manera del Señor. Dice ahí el versículo que vio dos barcas, dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y vio dos barcas. Lo primero que debemos hacer, y el versículo 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, vemos que para vivir a la manera de Dios y para que todo lo que yo haga prospere, sea fructífero, primero debo de entregar mi barca al Señor. Mi barca es el símbolo de mi vida. Dice que él entró en una de aquellas de las barcas que estaban ahí. Una barca es mi vida, una barca que tenía nombre, dice, y la barca era de Simón. Una barca que tenía nombre, la cual era de Simón. Esa misma barca puede ser tu vida, puede ser la mía. Sin embargo, es necesario que no esté ocupada, que esa barca no esté ocupada, sino que esté libre para que el Señor pueda usarla. Dice que Él la usaba. ¿Para qué? La usaba para enseñar, la usaba para sus propósitos, la usaba para sus fines del ministerio del Señor. Dice que desde cuando subió a de esa barca Él enseñaba, Él compartía el mensaje. Nuestra vida también debe de ser una barca útil, una barca dispuesta para que el Señor cumpla sus planes y sus propósitos en nuestras vidas. Muchas veces yo voy a renunciar a los míos, voy a renunciar a mis planes, voy a renunciar a mis propósitos para que el Señor cumpla sus propósitos, para que el Señor cumpla sus propósitos en mi vida. Esa barca es la barca de Simón, nos habla de una relación personal de Dios con nosotros, nos habla de que Dios se manifiesta a nuestras vidas de una manera personal y nos habla también de que el Señor nos invita de una manera personal a que nosotros cedamos el derecho de mi barca, el derecho de mi voluntad a su voluntad. Dice Gálatas 2:20 que de modo el apóstol dice que él ya no vive, dice ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Nosotros renunciamos a nuestra voluntad, no importa los títulos que tengamos, no importa el desarrollo de nuestra vida. Siempre debemos renunciar a nuestra voluntad, a nuestros pensamientos, a lo que nosotros creemos que es lo mejor y someter nuestra vida a la manera de Dios, al modo de Dios, porque Dios dice que Él conoce más que nosotros. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios están lejos de nosotros. No los podemos ni siquiera alcanzar, ni siquiera los podemos soñar. Porque los pensamientos de Dios son grandísimos y son hermosos, dice el Señor. Ellos habían dado un mal uso tal vez no un mal uso, sino habían dado un uso infructífero a esa barca, la cual era de Simón. Habían pasado toda la noche en alta mar y no habían pescado nada, ni siquiera algún resfriado tal vez por ahí, pero dejaron ahora que Dios usara esa barca y no para pescar, sino para enseñar. Era una barca que estaba siendo utilizada por el Señor para enseñar. Dice que eran barcas libres, era una barca que no estaba ocupada.
¿Cómo y qué estamos ocupando nosotros nuestras vidas? ¿En qué la estamos ocupando? ¿Estamos libres para Jesús? ¿Tenemos tiempo para Jesús? ¿Tenemos tiempo para orar, para meditar, para compartirle a otros de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas? ¿Tenemos ese tiempo para el Señor? ¿O simplemente nuestras barcas están ocupadas y no hay tiempo para el Maestro? ¿No hay tiempo para que el Maestro pueda usar nuestras vidas y pueda dar el toque que nosotros necesitamos para ser fructíferos? Si nosotros no estamos cumpliendo el propósito de Dios, aunque estemos cumpliendo nuestros propios propósitos, nuestra vida es un fracaso. Porque aquí lo que el Señor nos habla es que Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Dice también ahí el pasaje que era una barca que no solo tenía nombre, sino que Él podía disponer de ella, Él podía disponer de esa barca. Dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, vamos, o sea, yo puedo disponer de esa barca. El Señor no solamente usó esa barca, sino dispuso de ella, le rogó que se apartase a tierra un poco. Muchas veces no tenemos tiempo para servir al Señor, muchas veces no tenemos el tiempo, Dios no puede disponer nuestras vidas en el momento que Él quiera. Dice que nosotros a veces no tenemos el tiempo para servir al Señor, no tenemos el tiempo y hacemos oídos sordos a su llamado. Entonces dice ahí que le rogó que se apartase un poco más, le rogó que se apartase un poco más. Y entonces esto nos habla de que el Señor puede disponer nuestra vida en el momento que Él quiera, en la parte donde Él quiera disponer nuestra vida, porque Él es el Señor de nuestra vida. A veces eso es lo que decimos, Señor y mi Salvador. Muchas veces queremos a Jesús como Salvador, pero no lo queremos como Señor. El Señor es el que puede disponer mi vida a la hora que Él quiera, en los grandes hacendados, en el momento de que los siervos estaban comiendo. Si al Señor de la hacienda se le ocurría mandarlo a algún lado, a lavar los baños, a lavar lo que sea, el siervo tenía que ir. El siervo tenía que ir. Tenía que ir, no importaba lo que Él estaba haciendo. Muchas veces nosotros queremos servir al Señor, pero no estamos dispuestos a lo que Él nos está diciendo, no estamos dispuestos a servirle como Él quiere, no estamos dispuestos a servirle a Dios como Él nos dice que le sirvamos. Entonces nos habla ahí de que Él podía disponer de esa barca. Y no solamente era una barca que Él podía disponer, sino era una barca útil. Dice ahí que sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Nuestra vida recobra la utilidad, recobra el valor cuando estamos siendo usados por Dios. Cuando Dios nos usa en sus propósitos, cuando Dios nos usa en sus caminos. Ahí donde nosotros trabajamos, en la oficina, cuando somos en nuestra oficina, en nuestros trabajos, en la iglesia, honramos el nombre de Dios, estamos siendo útiles. Cuando otras personas están conociendo a Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestros testimonios. Dios usa nuestra barca para enseñar al mundo. El mundo no conoce el amor de Dios, pero nos ha puesto a nosotros para mostrar el amor de Dios al mundo, para que nosotros podamos ser el enlace que lleve el amor de Dios. Pero si en nuestra vida no hay amor, si en nuestra vida no hay gozo, si en nuestra vida no hay paz, entonces nuestra vida no está siendo una vida útil para el Señor. Dice que nuestra vida debe de ser útil para el Señor. Debemos entregar nuestra barca al Señor. Entregar mi barca significa entregar mis sueños. Soñarte, servir de todo corazón al Señor en lo que Él te ha puesto, en lo que Él te ha mandado, en el estilo de vida que llevas. Ahí debes de glorificar, debes de honrar el nombre de Dios. Debemos entregar nuestra barca al Señor. No solamente debemos entregar nuestra barca, sino debemos de estar dispuestos para vivir para el Señor, vivir para Dios. Eso es lo que el Señor nos manda, que tengamos un estilo de vida diferente.
No solamente seamos cristianos en la iglesia, no solamente seamos cristianos los domingos, sino vivamos para el Señor todos los días, 24/7, los 365 días del año. Cuando hay 366, los 366. Dice ahí el pasaje, dice, cuando terminó de hablar, versículo 4, dijo a Simón, boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Note que él le dice a Simón, que es el dueño de la barca, boga mar adentro. Dios quiere llevarte por lugares que tú no conoces, por lugares en los cuales tú ya fracasaste, en los cuales realmente hay una adversidad allá. Bogar mar adentro significa, ¿verdad?, estar dispuestos a ir más allá de lo que a veces nosotros queremos o tenemos el conocimiento. La vida sin Jesús es infructuosa. Por eso nosotros debemos de estar dispuestos a vivir para Jesús. Ya te dije, aunque tengas muchas empresas y tú no estás viviendo para el Señor, aunque tengas muchas cosas materiales y tú no estás viviendo para Dios, no sirve de nada. Tu vida es infructuosa. ¿Qué beneficio tiene al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? No sirve para nada todo el mundo si nosotros no estamos en los propósitos y en los caminos de Dios. La vida sin Jesús es infructuosa. Le dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. La vida sin la bendición de Dios es infructuosa. Si Dios no bendice tu vida, Dios no bendice tu trabajo, Dios no bendice tu estudio, Dios no bendice lo que tú hagas, tu vida es infructuosa. Hombres diestros en la pesca. Estos hombres eran viejos lobos de mar en la pesca. Sin embargo, no habían pescado nada en toda la noche. Muchas veces nosotros nos esforzamos por realizar nuestras vidas, en nuestros propios méritos, por salir adelante, pero no nos resulta satisfactorio e inclusive podemos llegar al fracaso, aun cuando nosotros nos esforcemos día a día para poder salir adelante, todo el mérito, le pongamos todo el empuje. Si Dios no bendice nuestra vida va a ser infructuosa. Moisés lo sabía y Moisés le dice a Dios, si tu presencia no va conmigo, no vamos a atravesar este desierto. Si tu presencia no está con nosotros, no vamos a avanzar. Si tu presencia no está con nosotros, no vamos a ir. Reconocía la bendición de Dios en su vida. Era el factor más importante para vivir. Drogas, sexo, alcohol, todo eso es el fracaso. Además, la ausencia de Jehová en mi vida genera un gran vacío que a veces buscamos llenar con cosas vanas. Muchas veces buscamos en cisternas rotas. Muchas veces tratamos de saciar nuestra sed de Dios bebiendo agua del radiador, del pantano, de lugares sucios. Pero sin embargo, debemos aprender a que debemos vivir la vida con Jesús. Debemos aprender a reconocer la autoridad de Jesús en nuestra vida, aun cuando no me parezca lógico lo que Dios me dice. Dice el apóstol Pedro, mas en tu nombre echaré la red. Pedro reconoce la autoridad del maestro. Tal vez Pedro pensó, un carpintero me está diciendo cómo pescar. Un carpintero me está diciendo cómo debo echar las redes. Se pesca en la noche, no se pesca en el día. A veces nosotros la ordenanza del Señor va en contra de todo lo que nosotros creemos o decimos. Sin embargo, debemos de estar dispuestos a reconocer la autoridad de Jesús, aun cuando nos creamos expertos en el campo. Pedro dijo, mas en tu nombre, Señor. Yo soy pescador, tal vez pensó Pedro. Toda mi vida he pescado. No me va a venir a decir un carpintero lo que tengo que hacer. Sin embargo, él reconoce la autoridad de Jesús, que era el maestro el que le estaba diciendo qué hacer. Él reconoció la autoridad de Dios. Recuerda que nuestra vida lejos del Señor es infructuosa. Y dos, debemos aprender a reconocer la autoridad de Jesús en nuestra vida.
Lo que Él dice está bien, porque Él lo conoce y Él lo sabe. Y Él sabe qué es lo mejor para mi vida. Estar dispuestos a vivir para Jesús significa renunciar a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de pensar, a nuestros conocimientos y vivir una vida que le agrade a Él, una vida en su forma, en su palabra, en la comunión. Una vida que le agrade a Jesús, a entregarnos completamente en las manos del Maestro, sin restricciones, entregar toda nuestra vida, queriendo siempre agradar a aquel que nos tomó por hijos de Dios, aquel que nos llamó a su luz admirable. Debemos agradar al Maestro. Entonces no solamente debemos entregar nuestra barca, sino estar dispuestos a vivir para Jesús. Y no solo eso, sino estar dispuestos a tener una experiencia con el Señor. En ciencia, decimos que todo acto o suceso que nosotros estamos investigando debe de ser comprobable. Y si nosotros le metemos aún más el peso estadístico, pues quiere decir que tenemos que tener réplicas de lo que estamos investigando. Sin embargo, miles y millones de vidas a través del tiempo, en todos los tiempos y en nuestros días, son irrefutablemente el poder de Dios obrando en las personas. Son un testimonio vivo. Son la evidencia que el mundo requiere para aceptar que Jesús es el Señor. Por eso cada uno de nosotros tenemos que llegar a una experiencia con Dios. Una experiencia se forja a través de la vida, a través del caminar con Dios. Aquí vemos al apóstol Pedro cayendo de rodillas, porque eso es lo que hace cuando nosotros estamos viendo el poder de Dios. La obra de Dios en nuestras vidas nos hace caer de rodillas. Dice el pasaje, viendo esto Simón cayó de rodillas ante Jesús. Cuando nosotros experimentamos el poder de Jesús, nos quedamos perplejos por su poder. Y mi vida es el resultado. Mi vida es una experiencia, aunada con la de miles de millones de personas en todos los tiempos y en todo el mundo. No hay manera de decir que Dios no existe, que Jesús no es real, que la obra de Jesús no es real en nuestras vidas. Por eso el Señor nos invita a que tengamos una experiencia con Él. El pueblo de Israel tuvo una experiencia durante 40 años en el desierto y la siguió teniendo. Y Él llegó a conocer a un Dios libertador. Llegaron a conocer a un Dios el cual era su bandera, su estandarte. Llegaron a conocer a un Jehová de los ejércitos que luchaba por ellos, que daba la victoria. Llegaron a conocer a un Dios proveedor, que no les faltó pan, no les faltó alimento durante los 40 años, ni los vestidos, ni sus botas envejecieron. Llegaron a conocer a un Dios sustentador, a un Dios que les proveyó. Llegaron a conocer a un Dios de misericordia, llegaron a conocer a un Dios justo, porque a veces obraba el mal delante de Dios. El Señor nos invita, hermanos, a que lleguemos a tener una experiencia con Dios. Si tú todavía no has tenido esta experiencia, es importante que la tengas ahora. La obra de Dios en nuestras vidas nos invita a ser partícipes de la obra. Dice la Escritura, no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Dios le cambia el sentido a la vida de Pedro. Dios le cambia el sentido a la vida de Pedro. De ser pescador, de ser un rutinario pescador aborrecido, tal vez no bien visto por el mundo, ahora lo hace un gran personaje que va a trabajar y va a pescar hombres para la gloria de Dios. Y Pedro dejó todo por Jesús. Cuando trajeron las barcas a la tierra, dice el pasaje, dejándolo todo le siguieron. ¿Qué significa dejar todo? Jesús nos invita, ¿verdad? A dejar todo significa dejar nuestros sueños, dejar nuestras vidas, dejar nuestros pensamientos en las manos de Dios, todo aquello que nos estorba para la obra de Dios, todo aquello que nos estorba. Y entonces cuando nada en mi vida parece prosperar, yo puedo ahora dejar de vivir a mi manera y vivir a la manera de Dios.
debo ser, que tu promesa cumplirás. Nadie en ti se perderá, eso es mi seguridad. Sobre mí, tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los celos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hermanos, damos gracias a Dios por este servicio de adoración, gracias a Él por el mensaje que nos envió a través de nuestro hermano Isaí. Les invitamos a que el próximo jueves a las 7 de la noche nos acompañen en nuestro servicio de oración, jueves a las 7 de la noche. Vamos a orar a nuestro Dios y con esta oración daremos por terminado nuestro servicio de adoración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad grande que nos diste de poder estar unidos en oración y en un mismo espíritu, escuchando de tu palabra. Quédate en cada uno de los hogares, bendice a aquellas personas que nos acompañaron y quédate también y bendice
a los que no pudieron hacerlo por alguna razón. En tus manos pongo a cada uno de los congregantes de nuestra iglesia. En tus manos pongo a cada uno de los líderes de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos diste a través de esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Amén.